escudriñamos, que son una conducta diferente frente a la palabra del Señor. La Escritura nos dice, no solamente debemos leer, de hecho dice que son felices ya los que leen, pero también nos manda la Escritura a decir que debemos escudriñar las Escrituras, porque a nosotros, y sabemos que en ella nosotros se nos va a entregar el conocimiento de la vida eterna. Dios, desde el comienzo de los tiempos, cuando se conoció de Él, inspiró al ser humano para que elevara holocausto al Señor. Tal vez el primer holocausto, la primera ofrenda elevada al Señor fue la de Caín y la de Abel. Sabemos nosotros que una de ellas alcanzó gracia y llegó al trono del Señor y fue grato olor o olor fragante en la presencia del Señor. Entonces Dios, a través de los tiempos inmemoriales, se agrada de que hayan holocaustos, ofrendas, aleluya, que suban ante su presencia y que aromaticen el trono de Dios. Un Dios soberano, un Dios que lo puede todo, un Dios que lo sabe todo, pero que sin embargo ese Dios nos creó a nosotros con la capacidad de tomar decisiones, nos dio libertad para tomar decisiones. Entonces sabe Dios que cuando alguien ofrece un holocausto, aleluya, y lo eleva al cielo, sabe Dios que no está obligado, sino que ha nacido de su corazón, de la intención que Él tiene y del acuerdo que Él tiene en sí mismo para agradar al Señor. Por eso que Dios no obliga a nadie, sino que cada uno de su propia disposición, de su propio, podríamos decir, exposición de su albedrío, agrada al Señor. Porque si no, no tendría objeto que Dios le obligara a usted a entregar un holocausto, a entregar una ofrenda al Señor. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de la relación del hombre cuando quiere él agradar a Dios, aleluya. Y por lo tanto, entonces, una condición, una conducta de vida voluntaria del ser humano. A través de los tiempos, Dios se proveyó de eso. Luego, instituyó lugares especiales, ¿ya?, de la ofrenda, del holocausto, de los animales perfectos, allá en el tabernáculo. Luego en el templo que construyó Salomón. Luego la reconstrucción del templo. Pero hace poquitito más de 2000 años cesó el holocausto. El holocausto visible, el holocausto tangible, los animales engordados, los animales perfectos, ya no hubo más. De los tiempos en que Jesucristo ya está iniciando el ministerio, luego cuando ya es destruido el templo, años 70, cesa el sacrificio, cesa el holocausto. Pero Dios tenía otro plan, y en el plan de Dios también involucra que hayan sacrificios a Dios, holocaustos al Señor. Y es aquí donde interviene la conducta suya y mía, la iglesia, nosotros hoy día. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Dios restaura el holocausto. Esto es impactante. Para mí ha sido impactante. ¿Ya? El holocausto que se había cesado, que cesó en Jerusalén, porque el templo ya fue destruido. No había templo, no había lugar, y no hay lugar hoy día para que llevar el animal y ofrecer el holocausto. No está el fuego tampoco, no está el altar del fuego, no está el atrio tampoco. Pero Dios proveyó algo diferente. El apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo, expresa estas palabras que son impactantes para nosotros hoy en día. Dice, mire lo que dice el apóstol, y cuando está hablando el apóstol,
tenemos que entender que no esta es la voz del hombre, esta es la voz de Dios. Amén. Amén. Esta palabra es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Usó a hombres como el canal para que quedara aquí escrito, pero sin embargo, sabemos nosotros que toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo leo de nuevo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Yo quiero, ojalá pueda exponerle la idea que está en mi mente y el sentir que está en mi corazón a este respecto, a esta enseñanza que nos muestra. Ciertamente, no había sacrificio, no había aroma que se elevara al cielo, en el cual entonces perfumara el trono de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en la enseñanza, no nos olvidemos que el canon bíblico se está completando recién acá. La enseñanza, la palabra de Dios, recién aquí se está completando. El apóstol Pablo, uno de los últimos hombres en convertirse a Cristo, y que queda, y que muestra, y que escribe, está enseñando, poniendo una rúbrica ya de la enseñanza, y precisamente viene para cimentar algo y restaurar algo que no estaba sucediendo en ese momento y que para Dios es importante. No había holocausto, no estaban los animales perfectos que se llevaban al altar. Bendito sea el nombre del Señor. Tampoco estaba el altar de fuego, el altar de bronce. Tampoco no estaba la fuente. No están todo ello. Pero sin embargo, Dios se provee de algo diferente. Hoy día, y a través de este momento, de esta enseñanza, las cosas cambian. O sea, ya no está más el animal perfecto. Yo sé que Cristo fue el sacrificio perfecto. Pero sin embargo, Dios sigue agradeciendo y agradándose del holocausto, del aroma del incienso que perfuma el trono del Señor. Y en eso, ¿cómo es en lo que Dios demanda? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos. ¿A quién le está hablando en este día? ¿A quién le comenzó a hablar? Aleluya, el Espíritu Santo a la iglesia. Y usted y yo somos parte de la iglesia. Aleluya. No solamente en el corazón, no solamente en la mente, aleluya. No solamente en la espiritualidad, sino también, bendito sea el Señor, en nuestros cuerpos, en nuestra carne, aleluya, en todo lo que nosotros es visible en nosotros, también está considerado y nos considera Dios para que nuestro cuerpo sea ofrendado a Dios, dice, como un sacrificio vivo. Ahora tenemos que entender una cosa. Nuestra obligación, ya, o la petición que hay del Espíritu, os ruego, dice, es que nosotros ofrendemos nuestro cuerpo, ya, que está vivo. Usted y yo está vivo.
Porque a Dios no se le puede ofrendar y ofrecer nada muerto, sino que los animales que se llevaban al altar de sacrificio, aleluya, ellos eran animales vivos, eran perfectos, en ellos había perfección. Bendito sea el nombre del Señor. Y era el sacerdote el encargado de quitar la vida y derramar la sangre para ofrendar entonces al Señor el holocausto. Hoy día ya, y el holocausto se entregaba con fuego. Hoy día usted y yo somos los llamados a venir al altar de Dios como un sacrificio vivo. Amén. Porque usted y yo estamos vivos y nuestro cuerpo es traído al altar de Dios como un sacrificio vivo. Ahora la Escritura también dice, para que el hombre venga a Cristo y pueda hacer un holocausto, el hombre tiene que morir. ¿Me está entendiendo, no? Amén. Y no estoy hablando físicamente, porque para entrar al reino hay que morir y nacer de nuevo. En el libro de San Juan, en el capítulo 3, Nicodemo le dice al Señor: Señor, ¿qué he de hacer para entrar al reino de Dios o al reino de los cielos? Jesús le dice: Nicodemo, para entrar al reino es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo nosotros, está por descontado, tenemos que saber que tenemos que morir. ¿Para qué? Para este mundo. ¿Y nacer para qué? Para el mundo de Dios, para el reino del Señor. Aleluya. Entonces lo primero que tiene que pasar, somos sacrificio vivo cuando nosotros hemos muerto para este mundo y nos constituimos entonces en una ofrenda, aleluya, en un sacrificio para el Dios del cielo. Pero esto no termina acá. Esto no termina acá, porque esto son 3 pasos que yo he podido analizar en este tema y que vislumbro yo en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué? Porque no puede haber holocausto si no hay fuego. No puede haber holocausto si no hay fuego. En los tiempos de Elías, aleluya, en los tiempos de Elías, cuando Elías presenta, y los sacerdotes de Baal, anoche lo decían, hermano, presenten el holocausto. Para que el holocausto se completara, tenía que haber fuego del cielo. Amén. Entonces el holocausto del paganismo no se concretó porque no cayó fuego del cielo. Pero el holocausto del siervo de Dios, aleluya, sí se concretó, porque cuando Elías oró y ministró, cayó fuego del cielo. Entonces, para que el holocausto se concrete, tiene que haber fuego, aleluya. En el altar del templo siempre había fuego, y ese fuego era para concretar los holocaustos. Hoy día entonces, cuando la iglesia se instituida con personas, con hombres y mujeres como yo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, la iglesia estaba reunida, estaba congregada. Y la iglesia tenía que transformarse, y los miembros de la iglesia, hombres y mujeres, en un holocausto, en un sacrificio vivo. Ellos todavía no lo sabían, porque todavía no estaba la enseñanza de Pablo que hoy día tenemos nosotros. Entonces, el hombre viene y no puede llegar si no ha nacido de nuevo para ofrecerse en sacrificio al Señor, porque si no ha nacido de nuevo es imperfecto. Y el holocausto a Dios es perfecto. Amén. Amén, ¿me está entendiendo? El animal que se llevaba al altar era un animal perfecto, era la primicia, era lo mejor. Entonces, hoy día nosotros, para alcanzar perfección, lógicamente, el hombre tiene que nacer de nuevo. Aleluya, y cuando nace de nuevo, entonces se presenta su cuerpo, no su corazón, su cuerpo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Dios hace la otra parte. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios tiene que concretar entonces el sacrificio. ¿Cómo lo hace? Dios manda fuego del cielo. O sea, el Espíritu Santo. Y esto lo muestra porque dice, cuando estuvieron todos reunidos, Hechos capítulo 2, dice, y vino fuego. Vino viento y vino fuego. ¿Sobre qué? Sobre cada uno de los que estaban ahí. Bendito sea el Señor congregado.
y lenguas de fuego se aparecieron sobre ellos. Entonces, como hay fuego del cielo, hay hombres nacidos de nuevo, aleluya, y son entonces constituidos en un holocausto, en un sacrificio. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos se transforman en una persona, en un olor fragante, agradable al Señor. Las cosas buenas suben como un aroma. Gloria a Dios. Amén. Un aroma al Señor. Así como las cosas malas y el pecado asciende a Dios como un olor nauseabundo, así también la santificación de los hombres sube como un incienso que perfuma Amén. el trono de Dios. Entonces el apóstol Pablo está enseñando acerca de eso. Se renovó el sacrificio nuevamente, pero ahora con la iglesia, no en Israel, no en Jerusalén, aleluya, sino en el lugar donde los hombres reconocieran a Jesús, santificaran su vida, murieran para el mundo, nacieran para Cristo, aleluya. Ellos, aleluya, se constituyen en un holocausto, en un sacrificio vivo, y Dios consuma, y Dios ejecuta, y Dios, aleluya, hace que ese sacrificio sea constituido mediante el fuego del Espíritu Santo. Entonces somos grato olor, somos olor de salvación, somos aroma maravilloso en la presencia del Señor. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No conforméis a este siglo. ¿Cuándo habla de este siglo? Habla del tiempo en que estamos viviendo, o el tiempo en que estaban viviendo acá los hombres y la iglesia del Señor. Pero nosotros hoy día aboquémonos a este tiempo, a estos tiempos difíciles, a estos tiempos peligrosos, a estos tiempos donde lo bueno se le llama malo, donde la luz se le llama tiniebla y lo dulce se le llama amargo. Estos tiempos que son muchas veces cautivantes, aleluya, para los hijos del Señor, en los cuales el ser humano está cayendo a veces cautivo. Tiempos en los cuales el hijo del Señor se olvida de que verdaderamente es hijo, aleluya, y se transforma en un hombre muchas veces y vuelve a la naturaleza humana del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no os conforméis, que dice que no debemos nosotros estar contentos. Papi, ¿te gustó ¿ya? el mensaje? Con las cosas de este siglo. No debemos dejar que sean parte de nosotros. Amén. Lo que esta sociedad, que las costumbres que hoy día se están, podríamos decir, poniendo de moda, nosotros también andemos a una moda que es pagana, a unas costumbres que son contrarias a la enseñanza y a los valores de Dios que Dios nos ha entregado. Muchas veces la iglesia tiende a caer en ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso nos llama a que entendamos y podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque sabe el Señor, y Dios que todo lo sabe, y el consejo del Espíritu Santo a nuestra vida hoy en día es a poder entender, a poder comprender a Dios. ¿Para qué? Para podernos someter a la voluntad de Dios, sabiendo el Señor y queriendo enseñar a nosotros que hombre o mujer, aleluya, que se somete a su voluntad,
hablando de su palabra. Amén. Está hablando de los mandamientos. Entonces cuando al hombre entiende, comprende cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es porque va a entender y conocer y saber el mandamiento del Señor. Aleluya, lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿por qué dice esto? Lógicamente porque sabe Dios que hombre o mujer, joven o señorita, sea quien sea, que guarde su palabra, que se someta a los estatutos, que ande en sus mandamientos, le va a ir bien, independientemente de lo que está viviendo la sociedad, independientemente de donde viva, donde esté, donde ande, le va a ir bien, porque guardará su palabra y la bendición de él, hermano mío, no será el gobierno de turno, no será el trabajo que tiene, sino que será la bendición de él, será el Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero eso no es sencillo, no es fácil. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. Hay que tener una férrea capacidad de entender de que este Dios grande, maravilloso y bueno tiene el poder para a nosotros ayudarnos cuando no creemos que nos puede ayudar, para sustentarnos cuando no se ve nada, cuando se ve desierto y es absolutamente vacío. Pero sin embargo, lograr creer en eso, aleluya, significa que nosotros entendemos a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Fíjese que nuestro entendimiento y nuestra mente tiene que ser renovada. O sea, tiene que ser cambiada para poder entender y llegar a vivir en el reino de Dios. Reino que tiene otras normas, reino que tiene otra forma y en el cual se vive de otra manera, reino en el cual lo que predomina en esto es la fe, y la fe que nosotros sabemos viene por el oír y por el oír de la palabra del Señor. Entonces, cuando nos llama a nosotros a someternos, a renovar nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento es carnal. Nuestro entendimiento está entrenado para creer en lo que vemos, para creer en lo que sentimos y no para creer en lo que Dios cree, aleluya, de nosotros y el proyecto de Dios para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no andamos conforme fe, sino que andamos conforme vista. Y no somos llamados a andar conforme la fe, la vista y la carne, sino que somos llamados a andar conforme la fe. Más el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Amén. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Hijo del Señor, tenemos que entender que es renovar su entendimiento, renovar su mente, porque es el lugar predilecto donde se manejan todas las ideas. En la mente se manejan todas las cosas que a nosotros muchas veces no nos dejan vivir tranquilos, no nos dejan vivir con esperanza, no nos dejan vivir con alegría, no nos dejan vivir a nosotros con sosiego y con paz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tiene que haber una renovación, o sea, tiene que haber un cambio, aleluya, para vivir de acuerdo a lo que Dios nos está mostrando a nosotros, que no es lo que vemos muchas veces, sino que es la esperanza que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice Pedro, hace yo 2 semanas, me parece, el sábado, el antepasado, estuve predicando en la cárcel a la iglesia de las hermanas allá en Coepó. Yo les compartía dentro de esto un mensaje que para mí fue de mucha bendición. Lo digo así porque cuando yo predico no acostumbro a planificar la prédica. Simplemente quedo atento al Señor para ir desarrollando una palabra, como lo estoy haciendo hoy día. Y fíjese usted que en Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 6 dice lo siguiente:
humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice eso. Ahora, ¿por qué lo dice el Señor? ¿Y por qué nos habla una expresión a veces que nosotros nos costaría entender? Cada uno de nosotros a veces no llegamos voluntariamente o porque estamos felices viviendo en el mundo, llegamos a Cristo. Habitualmente usted y yo llegamos a Cristo porque estábamos afligidos, porque ya no podíamos más, porque estabas peleando contra la droga, contra el alcoholismo, estabas peleando porque tu hogar se estaba destruyendo. Bueno, X circunstancias, X problemas en los cuales usted no pudo encontrar solución. No lo pudo encontrar. No pudo encontrar solución a sus problemas. Recorrió muchas cosas, buscó muchos consejeros, pero nadie tuvo la respuesta. Y como última opción, muchos de ustedes, porque hay algunos que nacieron en el Evangelio, muchos de ustedes y de nosotros, entonces llegamos a clamar a Jesús cuando ya nadie nos podía ayudar. Amén. Amén. Nadie daba nada, nadie nos podía ayudar y nosotros clamamos a Jesús de una u otra forma y el Señor, aleluya, nos confortó. El Señor nos confortó, el Señor nos dio descanso, pero nosotros llegamos con una ansiedad, llegamos con una problemática, llegamos creyendo que Él tenía la solución a su problema, a la dificultad, a la aflicción que estaba pasando. Por eso llegó. Pocos llegan por salvación. Pocos llegan porque necesitan a Cristo como salvación. Pero el Señor se manifiesta como Salvador. Amén. La primera manifestación de nuestro Señor Jesucristo es ser Salvador. Él dijo que Él era el Salvador del mundo. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En eso estábamos nosotros, usted y yo estábamos en ello. Por eso vino el Señor. Y vino el Salvador y vino con muchas promesas a nuestra vida. Aleluya. Promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas de una vida mejor, promesas de trabajo y promesas de libertad. Vino con promesas a nosotros, porque el Salvador, aleluya, viene con promesas a nuestra vida. Amén, viene con ofrecimientos a nosotros, viene ofreciendo un reino, aleluya, que no es de este mundo, pero es un reino bueno, es un reino de bendición. El Señor dijo, mira el ladrón, mira a hurtar, a matar y a destruir, el diablo. Pero dijo Jesús dijo, yo he venido a usted, yo vino a ti, a usted no sé cómo se llama, pero Él vino a darle vida y le vino a dar vida en abundancia. Amén. Pero usted, no solamente cuando usted hizo la oración del pecador de arrepentimiento, no solamente recibió el Salvador, sino que también recibió al Señor de su vida. Amén. Y cuando yo recibo al Salvador y también lo hago Señor de mi vida, yo me estoy sometiendo a Él porque Él es mi Señor. Y el Señor, de acuerdo a lo que nos muestra la Escritura, es el que manda, es el que gobierna, es el que toma el control. Entonces cuando yo le digo que Él es mi Señor, es porque yo me pongo bajo el control de Él. Amén. Y allí viene la enseñanza del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6, que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 7. Entonces, cuando yo llego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Humillarme. ¿Qué significa esta palabra? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios. No podemos decir que la mano de Dios es grande o es pequeña. Y tal vez usted se imagine que es una mano gigante y que lo va a tener ahí, lo va a aplastar y lo va a mantener siempre ahí, achacado, aplastado, sin dejar hacer nada. No. Lo que quiere decir, la humillación es someterse bajo la poderosa mano de Dios. Es la palabra, es la enseñanza, es el mandamiento. Entonces, ¿qué dice? Someteos a
al mandamiento, someteos a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que tiene que someter? Nuestra vida, nuestro albedrío, nuestra condición humana, someterla ¿qué? A la palabra del Señor. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Amén. Por siempre, no por un día, no por 2 días, no por 3 días, no por una semana, por siempre. Cuando usted se casó con Cristo, cuando usted tuvo, aleluya, este encuentro con Jesús, cuando usted hizo este pacto, porque el recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador, este es un pacto entre Dios y el hombre, aleluya. Entonces el pacto Dios lo considera para toda la vida. Dios no tiene, aleluya, en el reino no hay divorcio, iglesia del Señor. Amén. No hay divorcio. Usted puede querer divorciarse, pero el Señor no considera el divorcio. En el reino no está considerado de esa forma. Por eso cuando los hijos se van, de alguna forma Dios va y los trae. De alguna forma Dios los trae, los disciplina, los hace muchas veces volver con dolor, con angustia. Pero Dios tiene que traerlo porque con Cristo tú te casaste y es por la eternidad. Amén. Aleluya. Entonces cuando uno llega a Él, hacemos un pacto de humillación, de sometimiento, siempre, para toda la vida. Aleluya. Ahora, entendiendo dicha situación, que nosotros hemos llegado porque teníamos un problema, porque teníamos una dificultad, porque había a lo mejor alguna adicción que no te la pudiste sacar con nada ni con nadie, que tenías un problema que nadie te lo pudo solucionar y llegaste por eso. Pero uno tiene que saber que tiene que, en base a esa condición, entonces someterse, o sea, humillarse en la poderosa mano de Dios. ¿Cuándo? Y lo que viene después, aleluya, es esperar, porque Él dice, para que Él no se exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. O sea, en el tiempo en que Dios sabe que las cosas van a ser buenas. Y dice en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No nos olvidemos que el Señor dijo, dejad, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces cuando llegamos a Él, nos humillamos al Señor, nos sometemos a sus mandamientos, nos sometemos a su voluntad, aleluya, y nuestra ansiedad, nuestro problema, lo descargamos en el Señor y aprendemos a vivir así, y Dios entonces quitará eso, o sea, nos exaltará en el tiempo que Él estime conveniente. Bendito sea el nombre del Señor. Es tan importante esto, hermanos míos, porque muchas veces el ser humano tiende a cansarse. En el libro de Gálatas, capítulo 6, en el versículo 9, dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Amén. Amén. O sea, no nos cansemos, no dice hacer el bien, léalo usted, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Desmayar es perder el conocimiento, desviarse. Entonces hay mucha gente que antes de ser exaltado, antes, aleluya, de que Dios le ayude, le sostenga y le socorra, entonces se canse. Bendito sea el Señor, y no está en el tiempo del Señor. Por eso es importante que cuando usted llega, no llegue por la dádiva, no llegue por la recompensa, no llegue solamente por el trabajo, sino que llegue porque su alma necesita salvación y vida eterna, que es el propósito esencial del Señor. Amén. Y luego guardar sus mandamientos y hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Hoy cómo pasa la hora. No quiero cansarle, Gloria a Dios. pero sí yo quiero compartirle algo, porque a lo mejor algunos de ustedes, a propósito de este mensaje, quedaron con alguna duda. El último
domingo, porque yo el domingo pasado no estuve acá, pero el domingo antepasado, dentro de la predicación que le entregué a la iglesia, yo le compartí de parte de algunas cosas personales, conductas mías, las cuales desde que yo conocí a Jesús, fui llevado por el Espíritu Santo a tratar de obedecer ciegamente a la voz del Señor para mi vida. Y durante 34 años de mi vida he tratado de someterla a Jesús y de hacer la voluntad de Dios, en que muchas veces me ha traído a veces ciertas aflicciones, conflictos en mi vida, hacer lo que yo no he querido hacer, ir donde yo no he querido ir. Pero sin embargo, lo he hecho por la voluntad del Señor. La semana pasada, yo le compartí, antepasada, porque yo tenía que haber iniciado hoy día, esta semana, tenía que haber salido en el viaje ministerial a las iglesias en el norte. Es que más o menos 15 días, y ahora iba dispuesto a hacerlo más largo, que quería ministrar a algunas iglesias, algunos lugares que son parte de nosotros allá, que voy muy poco habitualmente, como es la Huayca, el Boro, Las Tomas, hay congregaciones. Y yo no voy, incluso a veces se han formado comentarios y bueno, que el pastor no le gusta venir porque acá es muy pobre. No es así. Entonces tengo un proyecto de esto. Yo tenía pensado partir hoy día, después del servicio, ya, subimos al vehículo y nos vamos a norte. Bueno, ese día, me recuerdo que un día antes, el Espíritu Santo me habla, yo le compartí a ustedes, y me dice que no iba a ir, y me dice que por estrategia yo no iba a ir. Entonces yo postergué el viaje, ya, de esa semana para esta semana. Pero el domingo en la mañana, este domingo que pasó, hubo un acontecimiento muy especial que te impacta, porque la muerte de un hermano de la iglesia cercano a nosotros, una hermana que vino acá en septiembre y que ella prefirió buscar a Dios antes de ser intervenida por los médicos, ella falleció. Y falleció de una forma muy especial. Nos contaban allá cuando nosotros llegamos ese día, porque a mí me avisaron en la mañana y me dijeron que la hermana había fallecido. El pastor de la iglesia en Alto Hospicio estaba afectado porque es una oveja. Y también un poco, podríamos decir, apabullado, porque enfrentarse a una condición de cuando fallece una hermana hay que sustentar un peso, hay que hacer servicio, hay que consolar, hay que ayudar, hay que hacer un tema ministerial que no es fácil, no es fácil. Entonces yo, en la primera instancia, yo conversé con el pastor y le dije, mire,